Bienvenidos a un nuevo capítulo del Kiosco post plebiscito. Es un país distinto después del plebiscito. Ahora, nosotros estamos igual de locas que siempre, Nosotros, digamos. claro, nosotros no hemos cambiado Pero el nada, contexto ha cambiado. pero el contexto ha cambiado y ahora aparecen otras figuras, otras campañas. Pero hoy día en el kiosco no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de plebiscito, sino que salimos a dar la vuelta y a ver un poco qué había estado pasando en el resto del mundo. Mientras nosotros estamos en esta fiebre electoral. Exactamente, porque como que hubo 2 semanas en que no podíamos pensar en nada más, pero ya estamos de vuelta, así que estamos con la Maca Lesconés. Maca, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba tu semana? Muy bien, aquí estamos lo más bien, semana intensa, post plebiscito, con harto análisis, pero también con ganas de empezar a ver otros temas, no solamente de otros temas nacionales, que yo creo que también hemos estado con 6 meses bien enfocados en pandemia y en tema político. Yo creo que se va a empezar a abrir un poco el abanico de temas nacionales, pero también con ganas de ver en qué está el resto del planeta, que también está bastante monotemático con el tema de las elecciones gringas, pero hay otros temas también más allá de eso, porque vamos a entrar de cabeza a lo que va a ocurrir en Estados Unidos, pero hay otros temas, así que es bueno de repente poner el acento ahí, en qué está A ver, conversando el resto de la prensa. ¿qué trajiste tú? Ay, yo traje un tema, no es muy estimulante, pero está súper ¿Cómo? entretenido y estoy, y estoy segura que va a terminar en una serie tipo la de Jeffrey Epstein, no sé si la han podido ver, la que está en Netflix, buenísima. ¿Es buena? Es muy, muy buena, es muy buena. No, yo lo recomiendo a los que conozcan el caso, a los que no, recomiendo mucho, está en Netflix, es una serie, creo que son como 6 capítulos, no más que eso, que bueno, cuenta la historia precisamente de este magnate que terminó siendo un depredador sexual tremendo, y su caso, bueno, termina, como todo el mundo sabe, en un misterioso suicidio en una prisión en Nueva York, cuando se le iba a juzgar precisamente por una red sexual que había extendido entre la élite norteamericana. Que llegó hasta el Palacio de Buckingham. No, todo, o sea, tú veías ahí la gente que salía y era impresionante el caso. Bueno, y terminó siendo una serie, no una serie, una docuserie, porque realmente es un documental en 3 capítulos, está muy bien hecha, la recomiendo mucho. Además, que muestra todas las fallas del sistema judicial norteamericano en un caso como este. Lo digo sobre todo cuando muchas veces nos toca en otros sistemas de justicia investigar casos así, tendemos a decir, no, esto solo pasa acá, mira que fallan los fiscales, o fallan las investigaciones, o fallan las policías, o mira los jueces que no ven lo que tienen que ver. Y te diré que ese caso en especial, cuando uno lo empieza a mirar, muestra muchas, muchas fallas, que finalmente son los problemas que tiene un poder judicial o un sistema de investigación cuando tiene que enfrentarse al poder. Ah, Porque ya lo la que era quiero ver. Jeffrey Epstein era el poder. Es decir, y O cómo sea, era millonario, era bien conectado. era todo, 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 y era, bueno, un tipo que tenía una capacidad no solamente de protegerse, sino de establecer una red de protección en torno a él, que ahí en el documental queda muy claro que llega desde la policía, el staff de abogados que logra armar bueno, para desacreditar su caso, incluso entre periodistas, porque todo esto parte por un intento de la prensa en Nueva York de específicamente un reportaje, tratan de revelar todo y cuando el artículo está entero armado, un editor decide que no es interesante y lo echa abajo y pasan muchos años hasta que finalmente no se le puede echar la mano encima. Bueno, es una muy, muy, muy buen caso el de Jeffrey Epstein, que a todo esto ahora último ha vuelto a los titulares porque su pareja, que de cierta manera, según la investigación, era más que su pareja, era su cómplice en todo esto, a ella también le armaron toda una investigación y ella luchó hasta hace un par de semanas porque no se revelaran los archivos, precisamente las indagatorias que había hecho el FBI, y finalmente la justicia no le dio la razón y se van a abrir los testimonios que están en su caso, y va a ser otra, digamos, otra arista más que va a permitir saber más de lo que había detrás, ¿no? Que no se pudo porque con la muerte de Jeffrey Epstein ese caso quedó hasta ahí y muchos dijeron que habían respirado aliviados para que no se conociera quién estaba en esta red. Bueno, voy Oye, ahora a Marta, otro caso, espérate, ¿sí? además de eso, el domingo, el Sunday Times en Londres publicó un artículo de una niña que encontró como con la dark web como una lista de los contactos de Jeffrey Epstein que circulaba y se dedicó durante un tiempo a llamar a cada uno de esos contactos. Y entonces terminó llegando como al Palacio de Buckingham. Príncipe Seguro. Andrés, oye, Con Príncipe yo no Andrés, he claro. alcanzado a verlo, pero estaba siendo muy, muy comentado porque en el fondo parece que había sido un trabajo muy acucioso de sentarse y empezar a llamar y tratar de identificar quiénes eran cada uno de esos teléfonos que circulaban. Bien impresionante.
No, increíble. No, la red de esa persona, bueno, y por eso también su suicidio está rodeado de tanto misterio, porque, bueno, ¿por qué se quiso suicidar eventualmente cuando se quiso suicidar si ya estaba de cierta manera entregado y todo? Y ponte tú, en el documental queda claro, él tenía una mansión en Nueva York y dentro de la mansión había una pieza solamente con cámaras y por lo tanto él tenía cámaras o tenía videovigilancia en cada una de las piezas de su mansión. Entonces, todo el mundo decía, bueno, ¿cuánto él sabe de gente que pasó por ahí, que hicieron Exacto. qué? ¿Cuánto puede usar? Porque finalmente por lo que a él se le juzga es por incitar a la prostitución, por sexo con menores de edad, y era una red que tenía de No, muchachitas es muy jóvenes, realmente de una perversión y no, de una tremenda. toxicidad, pero como que uno no puede creer que sea real. No, él tenía una isla privada, ponte tú donde lleva a estas chicas, y a esa isla privada habían testimonios y habían antecedentes de que llegaron gente muy, muy famosa. De hecho, por ejemplo, Bill Clinton, ahí había imágenes que lo mostraban llegando a la isla. Él se defiende, o por lo menos lo que se defiende, de que solamente fue a una cena, que él estuvo ahí un rato y que no tuvo nada que ver con nadie. Pero bueno, todo eso quedó en nada en la investigación, porque con la muerte de Jeffrey Epstein se dejó de investigar eso. Pero ahora hay otra arista que se abre, que es precisamente la investigación que le corresponde a su cómplice, a su pareja, Claro. que lo acompañó durante todos esos años. Así que hay que ver en qué termina finalmente el caso de Epstein. Sí, ese caso no se Yo te, acaba. no, para nada. Los que creían que se acaban con la muerte de él, parece que no va a ser del todo así. Pero hay otro caso que ahora acaba de reventar en Estados Unidos y que recuerda mucho al de este. Tiene algunas características distintas, pero sí vuelve a estar el componente de una red de abuso sexual. Se trata de Kate Rainier. Quizás algunos de ustedes hayan visto por redes sociales, porque se acaba de conocer en estos días la condena a 120 años de cárcel contra este magnate. Este hombre, un tipo muy conocido en las altas esferas neoyorquinas, él vivía en Nueva York, pero también, bueno, él tenía propiedades en varias partes en Estados Unidos, un multimillonario, que él había logrado establecer una organización conocida como NextBeam, que lo que él hacía es que él ofrecía cursos de autoayuda, planes de autoayuda, bajo un esquema piramidal y llegó a ofrecerle cursos de autoayuda y de cierta, digamos, atención psicológica o de superación a gente bien poderosa, Un Chile mucha gente, Works, así. más o menos, Ya. eh, pero a gente súper poderosa, mucha gente ligada al ambiente de Hollywood, y empieza a indagar el FBI detrás de esto. Había muchas denuncias, de hecho, a todo esto a él se le había condenado a fines del año 90 por una estructura piramidal que le había armado y se le había, de hecho, parte de la condena era que no podía volver a armar ninguna estructura de este tipo, sin embargo, logra armarla. Y desde hace 20 años que tenía toda esta red. La cosa es que el FBI se pone a indagar dentro de esta estructura, que ya de por sí era bien dudosa porque tenía una estructura piramidal en la cual tú tenías que traer socio, iba todo escalando hacia arriba. Bueno, Una empiezan a cosa, indagar. ¿qué estructura piramidal no termina en un caso policial? No, yo hasta el minuto, yo A creo esta que ya altura solamente, yo escucho estructura piramidal y corro a perderme, porque totalmente. Bueno, y él estuvo metida en varios otros escándalos de estructuras piramidales. La cosa es que el FBI se empieza a meter, a husmear dentro de esta estructura y descubre una red sexual donde este hombre era como, por supuesto, el principal beneficiado, donde cada uno de los integrantes de esta red tenía seudónimos y donde lo que él hacía era que obligaba a mujeres, algunas de ellas muy, muy jóvenes, no solamente a cumplir favores sexuales hacia él, sino también hacia otras personas, y algunas de ellas terminaban no solamente, bueno, por supuesto, cumpliendo ciertas demandas sexuales por parte de él, pero también haciendo trabajos forzados. Una niña, porque ya hay varias aristas, hay una niña, por ejemplo, que denunció como durante 2 años la tuvieron encerrada dentro de una pieza para lograr someterla y lograr anularle completamente su voluntad. De hecho, ella estuvo al borde del suicidio. Tanto es así que cada una de estas niñas que estaba en esta red sexual terminó siendo tatuada. Ellas tienen un tatuaje en diferentes partes del cuerpo porque él las marcaba. Y las marcaba con sus iniciales y con las de su cómplice. Y estas niñas, bueno, cumplían todo lo que él quería, estas niñas se ponían al servicio de gente de la red también, no, dime unas una cosa, cosas espérate, de me verdad, perdí. ¿Esto en qué parte era? Nueva York, o Nueva sea, York. Ah, ya. Nueva York. Él residía en Nueva York, aunque él tenía varias sucursales. De hecho, él logró que su red
tuviera también sucursales en México, por ejemplo. De hecho, a él lo detienen en el año 2018 cuando está en Puerto Vallarta y logró que altas personas de la élite mexicana se involucraran también en esta red. Bueno, hasta esta altura de todo el mundo habla de una secta. Y ¿Qué bueno, mundo empezó. estamos viviendo? ¿Ah? Si no, No, increíble. Además, el juicio fue sumamente mediático. En el juicio, básicamente, sus abogados se defendían diciendo que nadie hizo nada contra su voluntad, que nunca robó, nunca mató, nunca la integridad de nadie eventualmente estuvo en riesgo, algo que claramente fue puesto en duda y fue, digamos, cuestionado por parte de la justicia, que sí demostró que se había puesto en riesgo la vida de muchas personas. Él dice que al contrario, a lo que ayudaba era empoderar a las mujeres, lo que él ayudaba era que las tienes mujeres una creyeran en sí definición mismas. bastante curiosa de lo que significa integridad. De Totalmente. manera Bueno, al final toda una red que quedó al descubierto, de la cual se acaba de saber la sentencia, 120 años de cárcel, se estaba pidiendo cadena perpetua, pero se decía que la cadena perpetua solamente podía estar reservada cuando había homicidios de por medio, por lo tanto había dudas de que se le diera cadena perpetua. Pero bueno, se le dieron 120 años de cárcel, hay que ver si eventualmente ahora vienen apelaciones, y lo que está saliendo ahora a la luz son todo lo que se empezó a descubrir a raíz de este caso. Y lo que es más impresionante es que mucha gente que hasta el momento no había participado en el juicio, ahora está saliendo a decir, yo estuve en esa red. Incluso hay actrices de Hollywood, conocidas de algunas series que habían tenido bastante popularidad, que se supo que estuvieron en algún minuto vinculadas también a esta red impresionante. Era una secta con una red de abuso sexual en su corazón. Así que hay que ver en qué termina este negocio y este caso, y tiene todos los visos de terminar siendo también eventualmente un documental o una serie, porque lo tiene todo. Es decir, gente poderosa, Nueva York, extorsiones, abusos sexuales, gente muy joven involucrada, y un hombre que él se vendía a sí mismo como un hombre de una inteligencia superior. Él creó una biografía de la cual no se logró confirmar ni la mitad, y él decía que tenía un CI muy por arriba de la media, y que él cuando tenía tan solo un año ya hablaba de corrido. Y él creó un personaje muy carismático en el que lograba embaucar a gente que decía, que testificaba que cuando estaba en una habitación sola con él, sentían de que todo el mundo brillaba y que él era el único que podía sacarlas del agujero negro en el que estaba. No, un tipo con un carisma impresionante. Y bueno, hay que ver en qué termina, y hay que ver también si se terminan levantando cargos contra otras personas que también salieron, entre ellas Alison Mack, que es una actriz que al parecer era su brazo derecho y que ayudaba a reclutar a muchas de estas jovencitas, y que fue una actriz bastante conocida en series juveniles hace algunos años atrás, y contra ella también pesarían cargos. Pero es un caso que recuerda mucho a lo que ocurrió con Jeffrey Epstein, sobre todo con esa capacidad de armar toda una estructura a ojos de mucha gente poderosa y que nunca nadie haya dicho nada. Una red que por lo menos hasta el momento se cree que tiene por lo menos 20 años. Increíble, increíble el caso. ¿Habrá más casos de estos en el último tiempo o será que ahora se detectan más? Sí. Yo, una mezcla de las dos cosas, yo creo, Bueno, es que hay eventualmente. momentos en la historia en que este tipo de cosas afloran O con cosas más que ya no se fuerza. toleran también, que antes se toleraban y que ahora ya no, digamos, eventualmente. Y eso ayuda a que sea más difícil para estos delincuentes captar gente, ¿no? Claro, pero igual son casos que logran enquistarse, porque no son unos casos como marginales, sino que logran enquistarse así como en el centro del poder. Entonces, Es que ese es el tema. Y eso hace que para la justicia, para las policías, claro, o sea, mucho sea más aún más difícil difícil de agarrarlo. perseguir, pero a ver, como que las sociedades, habrá momentos en que son más proclives a que este tipo de cosas como que se reproduzcan que en otros momentos. Sí, no sé. No, no tiene respuesta no tiene mucha respuesta a la O sea, pregunta. uno quisiera pensar que todas las mejoras en cuanto a accountability, transparencia del poder, ciertos procedimientos que son más públicos, uno querría pensar que esto se hace más difícil. Yo no pensaría que hace un siglo atrás este tipo de cosas eran pan de cada día. Y es más, y cosas que de repente vemos y que incluso quizás ni siquiera eran tipificadas como delito, y que ahora para nosotros sí son delitos y sí son condenables. O sea, Mm. quizás hace un siglo atrás que un tipo así se acercara a jovencitas de 14 años y pidiera favores sexuales, quizás a nadie le llamaba la atención hace un siglo atrás. Y es más, era algo normal y corriente, digamos, de que jovencitas estuvieran al servicio de Pero yo hombres creo que mayores. las cosas que estamos viendo acá siempre han repugnado, porque son casos tan
con lo que te decía, son porque él dice, aquí nadie se vio afectada la integridad, pero la niña que tú contabas, que estaba permanentemente, o sea, que la niña de los tatuajes, claramente era una niña que se sentía violentada y abusada permanentemente. Sí. Entonces, Oye, más que, hay cosas que son históricas y que va cambiando nuestra mirada con respecto a ciertas, que hay cosas que hoy día consideramos abusos mucho más tajantemente que otras. Antes existía la esclavitud en algún momento, pero igual había gente a la que siempre le repugnó la esclavitud. Sí, sí. No, absolutamente. Pero yo creo que también tiene que ver con las estructuras como van cambiando y son menos permisivas hacia ciertas cosas, digamos. Y tiene que ver también con los resguardos que se toman. En el caso de Epstein, por ejemplo, se veía cómo había una línea muy poco nítida entre, por ejemplo, él financiaba ciertas cosas que beneficiaban a la policía, él era un tipo que la sociedad se movía de manera muy fácil, o sea, ahí hay toda una zona muy gris que se prestaba para que una persona como él, en el minuto que quisiera eventualmente pasarse la línea, bueno, quizá la policía o quien fuera, o quien estuvieran a cargo de precisamente fiscalizar eso, dudaran en hacerlo. ¿Por qué? Porque era un tipo poderoso, porque era un tipo benefactor, porque era un tipo que tenía una serie de redes. Uno quisiera pensar que esos espacios son cada vez menores, digamos, pero claramente están. O sea, el hecho increíble, más que ahí te mostraban cómo los amedrentamientos, o sea, cómo se amedrentaba a la policía que investigaba, a los que estaban a cargo, a fiscales, ¿no? Increíble, increíble. Y todo en el caso de Epstein, todo se da vuelta porque hubo una juez, que en un minuto dijo, esto no puede ser, y da vuelta a las tornas. Y ahí se destapa todo, pero fue uno. Después de muchos habían dicho, no, esto no. Incluso hubo un acuerdo entre la fiscalía, de hecho, era, digamos, en ese minuto el ministro de Justicia, que es el fiscal general de Estados Unidos de Trump, negocian a puertas cerradas con los abogados de Epstein, y la parte, digamos, la parte demandante nunca supo cuál fue el acuerdo. O sea, cosas completamente irregulares. Y bueno, de repente hay una jueza que dice, oiga, esto no puede ser. Y ella, o sea, me imagino todas las presiones que haya recibido, da vuelta a todo el caso, lo abre, bueno, y terminamos lo que termina. Pero lo impresionante de esa historia, que basta que una persona sea decente, una persona que de repente una persona puede hacer toda la diferencia. Ya se hizo la diferencia, una. Bonito tu mensaje, Macarena. Bonito tu mensaje. Lo que puede hacer uno, aunque sea una persona. Oye, ¿sabes qué? Te iba a hablar de teletrabajo. Estamos sufriendo acá, ¿viste? ¿Escuchaste el taladro que se escucha en mi casa? Sí. Porque la vecina sigue haciendo, no se van a acabar nunca los trabajos que está haciendo la vecina, parece. Bueno, te iba a hablar de teletrabajo, pero estamos ya en el tiempo, así que dado que tenemos problemas de teletrabajo, lo dejamos anunciado. Vamos a dejar anunciado, podemos hablar la próxima semana, tal vez. Si seguimos encontrando que está vigente el tema, bueno, el tema del teletrabajo, mucho tiempo, pero bueno, precisamente de eso se trataba. Pero bueno, es que estuvieron muy entretenidos, que nos distrajimos también con la serie de Jeffrey Epstein. Sí, oye, véanla si tienen... La voy a ver y la vamos a poder comentar. Sí, totalmente, véanla, porque además está muy bien hecha, así que si pueden, véanla, está en Netflix. Cerramos este capítulo del kiosco para tratar alguna vez de ajustarnos a la hora y que no nos reten. Ya, querida, nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que estén muy bien, buena semana. Chao.